¿Te imaginas infiltrarte en una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, arriesgando tu vida y la de tu familia, para desmantelar su imperio de drogas y violencia? Eso fue lo que hizo el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en los años 80, cuando se enfrentó al cartel de Guadalajara, el primer gran cartel de la historia de México, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. En este video te contamos la increíble y trágica historia de este valiente agente que logró descubrir y destruir el mayor plantío de marihuana del mundo, que provocó la ira y la venganza de los narcos, que fue secuestrado, torturado y asesinado, y que desató una de las mayores crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos. Pero antes, haznos un favor y dale like al video y suscríbete al canal, así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por tu apoyo. Empezamos. Enrique Kiki Camarena, el agente que se infiltró en el cartel de Guadalajara. Enrique Camarena nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, Baja California, pero creció en Calexico, California, donde se graduó de la secundaria y se enlistó en la Marina de Estados Unidos. Después de 2 años de servicio, trabajó como bombero y como policía, hasta que en 1974 se unió a la DEA. En 1981 fue asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, donde se encontraba en el centro de operaciones del cartel de Guadalajara, la organización criminal que dominaba el mercado de la marihuana y la cocaína en México y que tenía nexos con los carteles colombianos de Medellín y Cali. Camarena se infiltró en el cartel de Guadalajara, haciéndose pasar por un comerciante de electrodomésticos y que logró ganarse la confianza de algunos de sus miembros, como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Así pudo obtener información valiosa sobre las actividades, las rutas, los socios y los planes del cartel, que compartió con sus superiores de la DEA. El Rancho Búfalo, el golpe que enfureció al cartel de Guadalajara. Uno de los mayores logros de Camarena fue descubrir la existencia del Rancho Búfalo, una enorme plantación de marihuana ubicada en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esta pertenecía a Caro Quintero, uno de los fundadores y líderes del cartel de Guadalajara. Según estimaciones de la DEA, el Rancho Búfalo tenía una extensión de más de 1,000 hectáreas y producía unas 10,000 toneladas de marihuana al año, con un valor de unos $8,000 millones en el mercado estadounidense. Camarena logró infiltrarse en el Rancho Búfalo y tomó fotografías y muestras de la marihuana que envió a la DEA. Con esta evidencia, la DEA coordinó con el ejército mexicano una operación para destruir el Rancho Búfalo, que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 1984. La operación fue un éxito y se quemaron miles de toneladas de marihuana, causando una enorme pérdida económica al cartel de Guadalajara. Sin embargo, la operación también tuvo consecuencias fatales, pues enfureció a Caro Quintero y a sus socios, que juraron vengarse de los responsables. El principal sospechoso de haber filtrado la información sobre el Rancho Búfalo era Camarena, que había sido visto por algunos trabajadores del rancho y que había sido identificado por un piloto que trabajaba para el cartel y que había sido arrestado por la DEA. El secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena. El 7 de febrero de 1985, Camarena salió de su oficina en Guadalajara para ir a almorzar con su esposa, Mica, y sus 2 hijos, Enrique y Daniel. Sin embargo, en el camino fue interceptada por varios hombres armados que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Se trataba de agentes de la Dirección Federal de Seguridad DFS, una policía política al servicio del gobierno mexicano que estaba infiltrada y corrompida por el cartel de Guadalajara. Camarena fue llevado a una casa en la colonia Lomas de Providencia, propiedad de Rubén Zuno Arce, un empresario y político mexicano, sobrino del expresidente Luis Echeverría y socio del cartel de Guadalajara. Allí fue sometido a una brutal tortura que duró más de 30 horas y que fue grabada en audio y video. Los torturadores de Camarena fueron Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Zuno Arce y otros miembros del cartel, que le exigían que revelara la fuente de la información sobre el Rancho Búfalo y que les diera los nombres de los agentes de la DEA que trabajaban en México. Camarena resistió la tortura y no reveló nada. Sin embargo, sus captores no se detuvieron y le infligieron todo tipo de heridas y mutilaciones que le causaron un dolor insoportable.
Según el informe forense, sufrió fracturas de cráneo, mandíbula, nariz, costillas y vértebras, perforaciones de tímpanos, quemaduras de cigarrillos, golpes con una barra de acero, inyecciones de lidocaína en el corazón y una cirugía improvisada para mantenerlo vivo. Finalmente, Camarena murió el 9 de febrero de 1985 por un paro cardíaco provocado por la tortura. La crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La desaparición de Camarena provocó una intensa búsqueda por parte de la DEA y de otras agencias estadounidenses que presionaron al gobierno mexicano para que cooperara en la investigación. Sin embargo, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Miguel de la Madrid, se mostró reacio y evasivo, pues estaba implicado en la protección y la complicidad con el cartel de Guadalajara. El 14 de febrero de 1985, el cuerpo de Camarena fue encontrado en una finca en el estado de Michoacán, junto con el de Alfredo Zavala Avelar, un piloto mexicano que trabaja para la DEA y que había sido secuestrado y asesinado junto con Camarena. Los cuerpos fueron trasladados a Estados Unidos, donde se les practicó una autopsia que reveló las atrocidades que habían sufrido. La muerte de Camarena causó una gran conmoción y una gran indignación en Estados Unidos, que consideró el hecho como un ataque directo a su soberanía y a su seguridad nacional. El presidente Ronald Reagan exigió al gobierno mexicano que capturara y entregara a los responsables y amenazó con imponer sanciones económicas y políticas si no lo hacía. Así comenzó una de las mayores crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos en la historia reciente. La Operación Leyenda, la venganza de la DEA. Para vengar la muerte de Camarena, la DEA lanzó la Operación Leyenda, una de las mayores y más complejas investigaciones de su historia, que involucró a más de 200 agentes que se desplegaron por México, Estados Unidos y otros países, para identificar, localizar y capturar a los responsables del secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena y Zavala. La Operación Leyenda se basó en la información obtenida por la DEA a través de diversas fuentes, como las grabaciones de la tortura de Camarena, los testimonios de testigos, las pistas forenses, las escuchas telefónicas, los seguimientos, las infiltraciones y los informantes. Así, la DEA logró reconstruir el crimen y determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales y cómo se coordinaron y ejecutaron en el plan. También se apoyó en la cooperación de otras agencias estadounidenses, como el FBI y la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que presionaron al gobierno mexicano para que colaborara en la investigación y la extradición de los sospechosos. Sin embargo, la Operación Leyenda también enfrentó obstáculos y resistencias, tanto en México como en Estados Unidos, pues se encontró con la corrupción, la impunidad, la burocracia, la falta de recursos, la violencia y las amenazas de los narcos. El fin del cartel de Guadalajara y el surgimiento de otros carteles. La Operación Leyenda no solo logró la captura y la extradición de los líderes y miembros del cartel de Guadalajara, sino que también provocó el fin de la organización criminal, que se debilitó y se fragmentó por la presión de las autoridades y por las disputas internas. Sin embargo, la Operación Leyenda también dio paso al surgimiento de otros carteles, que se formaron a partir de las fracciones y los territorios que dejó el cartel de Guadalajara. Entre estos carteles se encuentran el cartel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, que controlaban la frontera con California. El cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, que controlaba la frontera con Texas y Nuevo México. El cartel del Golfo, liderado por Juan García Abrego, que controlaba la frontera con Texas y Tamaulipas, y el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, que controlaban el estado de Sinaloa y otras regiones del país. Estos carteles se disputaron el mercado de la droga, tanto en México como en Estados Unidos, y generaron una ola de violencia, corrupción e impunidad, que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, y que ha afectado a la seguridad, la economía, la política y la sociedad de ambos países. Estos carteles también han tenido que enfrentar el combate de las autoridades, que han lanzado diversas operaciones y capturas, que han debilitado y fragmentado algunos de ellos, pero que también han dado lugar a la aparición de otros, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de los Zetas, el cartel de Santa Rosa de Lima y el cartel del Noroeste. Enrique Quique Camarena fue un héroe que lo dio todo por una causa justa y que pagó con su vida el precio de su valentía. Su historia es la de un mártir que no fue olvidado, sino que fue honrado y recordado por su familia,
por sus compañeros, por su país y por el mundo. Esperamos que este video te haya conmovido y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro contenido de este tipo. Si quieres compartir este artículo con tus amigos, familiares o conocidos, puedes hacerlo usando los botones de redes sociales que aparecen abajo. Así nos ayudas a difundir nuestro trabajo y a llegar a más personas. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.